Este video está dividido en tres partes. En la primera parte vamos a ver cómo instalar y configurar la máquina virtual para realizar una instalación de un sistema operativo de servidor. La segunda parte está enfocada en realizar el proceso de instalación de un sistema operativo Windows Server 2012 Release 2. Y la tercera parte se van a configurar y a instalar algunos servicios de este sistema operativo. Dentro de estos servicios y recursos que vamos a estar instalando y configurando tenemos los siguientes. Vamos a modificar la configuración de red para dejar una IP fija. Vamos a instalar el servicio de directorio activo. También vamos a instalar un servicio de DHCP para asignación dinámica de direcciones IP a los equipos clientes que se conecten dentro del dominio. Adicional a eso vamos a ver y a monitorear el rendimiento y los procesos del servidor. Posteriormente vamos a modificar la configuración de la memoria virtual del servidor. Y por último, vamos a crear una estructura organizacional de 3 grupos a nivel del directorio activo para luego posteriormente crear unas políticas de administración de grupo a los usuarios que hayamos configurado en esos grupos de la estructura organizacional. Como les había mencionado, la primera parte del video consiste en la configuración de una máquina virtual, la cual nos va a alojar el sistema operativo Windows Server 2012 Release 2. A continuación, pues voy a explicar los pasos a tener en cuenta para poder configurar la máquina virtual para realizar posteriormente el proceso de instalación del sistema operativo. Entonces, para crear la máquina virtual vamos a utilizar Oracle VirtualBox. Actualmente estoy trabajando con la última versión disponible en la página web de Oracle y pues vamos a iniciar con el proceso de creación de la máquina virtual. Entonces, para poder crear la máquina virtual vamos a decirle nueva, le damos un nombre. Para este caso le decimos Win Server 2012 R2. ¿Sí? Le decimos que es de tipo Windows y que la versión que vamos a instalar es una Windows 2012 de 64 bits. Le damos clic en siguiente. Aquí en esta pantalla lo que configuramos es la cantidad de memoria RAM asignada a dicho servidor. Por defecto viene con 2 GB, la idea es asignarle 4 como mínimo para el servidor. Las 4 GB corresponden a 4096 y le damos clic en siguiente. Posteriormente nos pide configurar, asignar o crear un disco duro virtual. Entonces vamos a crear uno nuevo. Seleccionamos la opción de la mitad donde dice crear un disco duro virtual ahora. Aquí hay que tener en cuenta que el tamaño recomendado para el disco es de 32 GB. Sin embargo, pues vamos a crear un disco un poco más grande para que no vayamos a tener problemas de almacenamiento más adelante. Le damos crear y en esta pantalla lo que nos solicita es definir el tipo de disco que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar la última opción, que es un disco de tipo Virtual Machine, para poderlo transportar de un sistema de virtualización a otro. Entonces seleccionamos este y le decimos siguiente. Luego vamos a definir el tamaño del disco duro. Entonces hay dos opciones, reservado dinámicamente o de tamaño fijo. Cuando seleccionamos la opción reservado dinámicamente, básicamente lo que le decimos es que vaya creciendo en la medida que vaya necesitando hasta completar el tamaño que le definimos.
Si seleccionamos la opción de tamaño fijo, pues él creará el disco de una vez del tamaño que le indiquemos y va a ocupar ese espacio directamente dentro del sistema operativo huésped que estamos utilizando. Por último, encontramos una opción en la cual le decimos que queremos dividir el disco en fragmentos de 2 GB. Sin embargo, para este ejercicio vamos a seleccionar la opción reservado dinámicamente y no lo vamos a dividir. Vamos a trabajar con un solo archivo. Le damos clic en siguiente y aquí en esta pantalla ya le vamos a definir el tamaño. Entonces, como dijimos, le vamos a aumentar un poco al tamaño recomendado. Entonces nos recomiendan 32 GB, vamos a crear uno de 40. Le damos clic en crear y ya con esto tenemos creado nuestra configuración de la máquina virtual en un nivel básico. Para poder organizar un poco mejor la información o las máquinas virtuales que tengo actualmente, voy a agruparla en un grupo nuevo para que no se me mezcle con las demás que tengo ahí ya creadas. Entonces voy a llamarla WinServer, mi grupo. Listo, y los otros grupos ya simplemente los cierro para tener siempre la visualización de mi máquina virtual. Dentro de las principales características a tener en cuenta a la hora de configurar la máquina virtual, pues tenemos primero la asignación de memoria RAM, segundo el tamaño del disco que vamos a utilizar, pero adicionalmente debemos tener en cuenta que existen otras configuraciones necesarias que debemos hacer antes de iniciar el proceso de instalación. Para eso le damos clic en la opción de configuración y él nos muestra un resumen de todas las opciones que podemos ir configurando. Realmente aquí la que nos interesa básicamente son el almacenamiento. En el almacenamiento pues vemos el disco virtual que creamos en el proceso de configuración, vemos la unidad de CD que vamos a utilizar. Esta la necesitamos porque a través de ella vamos a realizar el proceso de instalación del sistema operativo. Aquí básicamente lo que hacemos es mapear a la unidad de CD un disco, una imagen ISO, que es la que nos va a permitir realizar el proceso de instalación. Previamente pues hemos descargado la imagen ISO y la tenemos almacenada en algún directorio de nuestro sistema operativo. Seleccionamos la imagen ISO y le damos a abrir. De esta manera ya tenemos configurada la unidad de CD como si tuviera un disco adentro con el instalador del sistema operativo. Adicionalmente debemos marcar la opción CD o DVD vivo, es decir, que está activo en este momento. Listo. Posteriormente vamos a configurar el tipo de red que vamos a utilizar. Entonces vamos a decirle que es un tipo de red NAT, ¿sí? Red NAT. Escogemos la opción NAT solamente, NAT, y esto nos muestra pues el dispositivo de red que tenemos actualmente conectado y nos referencia una MAC address de dicho dispositivo de red. Adicionalmente, a nivel de la opción de sistema vamos a desactivar la unidad de disquete ya que no vamos a utilizarla y dejamos solamente activas la unidad óptica y el disco duro local. Una vez hayamos hecho esto, ya estamos listos para configurar y para instalar y configurar el sistema operativo. Habiendo configurado previamente la máquina virtual,
Procedemos a realizar la siguiente parte del video que corresponde al proceso de instalación del sistema operativo Windows Server 2012 Release 2 en su versión de 64 bits. Para eso, pues simplemente seleccionamos la máquina virtual que hemos creado previamente y le damos clic en Iniciar. De esta manera, simplemente estamos iniciando el servidor. Como ya habíamos configurado previamente la unidad de CD con una imagen, pues él simplemente inicia el CD con el proceso de instalación. Listo, en la primera parte del proceso de instalación se nos pide indicar en qué idioma vamos a instalar el sistema operativo y cuál es el idioma de instalación como tal. Dejamos la configuración que viene por default, es decir, español internacional, y pues el teclado y el formato de hora y moneda van a ser de la misma manera, en español. Presionamos el botón siguiente y luego le decimos instalar ahora. Al hacer esto, simplemente damos inicio al proceso de instalación. En este momento, pues, el instalador está preparando los archivos para realizar el proceso. En la siguiente pantalla que nos aparece nos muestra varias alternativas de instalación. Entonces hay una instalación básica o estándar, donde solamente puede instalar el core del sistema operativo, o hay una instalación estándar donde se instala también con una interfaz gráfica de usuario. Para efectos de este video vamos a instalar la versión Data Center, que es una versión completa con su interfaz gráfica de usuario. Seleccionamos esta opción y le damos clic en Siguiente. Posteriormente nos pide leer y aceptar los términos de la licencia. Para efectos de este video pues no nos vamos a poner a leerla, simplemente le damos clic en acepto los términos de licencia y luego le damos clic en siguiente. Luego nos pregunta qué tipo de instalación queremos. Una actualización, eso es cuando previamente tenemos instalado el sistema operativo y queremos actualizarlo, o una personalizada donde vamos a instalar el sistema operativo como tal. Seleccionamos la opción personalizada e instalar solo Windows de manera avanzada. Una vez seleccionamos esta opción, el instalador nos identifica el disco duro que tenemos configurado en la máquina virtual. Ya previamente le hemos dado un tamaño de 40 GB, aquí nos lo identifica y nos lo deja listo para que lo podamos utilizar. Entonces el primer paso que vamos a hacer con el disco es crear una partición nueva, porque en este momento se encuentra totalmente vacío y sin configurar. Entonces le decimos nuevo y le damos pues un tamaño. Si queremos varias particiones, pues lo que podemos hacer es darle un menor tamaño y luego formatear cada una de estas particiones. Para efectos de este video solamente vamos a crear una partición con el tamaño máximo permitido, o sea el tamaño que le asignamos a la máquina virtual, y ya con esto podemos iniciar el proceso de instalación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema operativo reserva un espacio para almacenar algunos archivos propios del sistema. Entonces no van a quedar los 40 GB disponibles para el usuario, sino un poco menos. Entonces, le damos el tamaño, le decimos aplicar y nos hace una advertencia que para asegurarnos que todas las características del sistema operativo funcionen, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema, que era lo que les estaba diciendo hace un momento. Presionamos clic en aceptar y en este momento él ya nos creó
la partición, pero si nos damos cuenta, nos creó dos particiones. La primera es reservada para el sistema operativo, que es una partición de 350 megas. Y la partición 2 ya es una partición de usuario, que es la que vamos a utilizar para instalar todos nuestros programas y también pues, los demás archivos del sistema operativo. Le damos clic en siguiente y de esta manera pues, ya comienza el proceso de instalación. Entonces, durante el proceso de instalación pues, se copian los archivos necesarios al disco duro de la máquina virtual y luego se instalan y configuran las características mínimas con las que va a arrancar el sistema operativo. El proceso de instalación es un poco demorado, tarda aproximadamente una media hora. Sin embargo, pues no vamos a esperar todo ese tiempo y por lo tanto vamos a pausar el video un momento mientras se realiza el proceso de instalación. Continuando con el proceso de instalación, vemos que se siguen preparando los archivos y luego los archivos ya después de estar preparados se comienza la instalación de las características del sistema operativo. Posteriormente se hace una verificación e instalación de actualizaciones y se da por terminado el proceso de instalación para dar inicio a la configuración inicial del sistema. Una vez se ha terminado de realizar la copia de los archivos necesarios del sistema operativo, el instalador pide que se reinicie o realiza el proceso de reinicio automáticamente. Cuando se está reiniciando, pues él detecta que tiene la unidad de CD activa con el instalador y simplemente dejamos transcurrir unos segundos para que se inicie ya la máquina virtual con el sistema operativo instalado. La primera vez que se inicia el sistema operativo es un poco demorado porque tiene que terminar de realizar algunas configuraciones iniciales, pero una vez se ha concluido con estas configuraciones, los siguientes reinicios ya son un poco más rápidos. En este punto vemos que ya se están configurando los dispositivos que detecta a nivel de la máquina para ya iniciar el funcionamiento como tal. En este punto, después de haber configurado todos los dispositivos, nuevamente se reinicia el servidor y ya da paso ahora sí a una ejecución normal en el cual ya se encuentra listo y configurado todo para dar inicio a la operación. Una vez terminada la instalación, ya se nos pide asignar una contraseña para el usuario administrador. La idea es que se coloque una contraseña compleja, que no sea tan simple, porque el sistema operativo tiene unas reglas de validación de complejidad de la contraseña y si colocamos una contraseña muy sencilla simplemente nos rechaza y nos pide colocar una contraseña más compleja. Es importante recordar la contraseña que introducimos, ya que con él ya vamos a realizar toda la gestión de aquí en adelante.
Una vez introducimos la contraseña del usuario administrador, ya se da por finalizada la instalación del sistema operativo y simplemente podemos iniciarlo. Al terminar la instalación, pues simplemente queda en una pantalla de bloqueo, como en un protector de pantalla, para lo cual tenemos que presionar las teclas control al suprimir para poder ingresar la contraseña e iniciar al sistema operativo. Entonces aquí suministramos la contraseña que hemos asignado anteriormente e iniciamos como tal una sesión en el servidor. Una vez ingresamos, simplemente nos muestra el escritorio en donde como fondo de pantalla tenemos la versión del sistema operativo. Nos detecta que estamos conectados a una red y nos sugiere buscar dispositivos y equipos conocidos o cercanos que estén conectados a esta red. Le decimos que no y ya comenzamos a trabajar y a gestionar nuestro sistema operativo. También una vez que iniciamos, pues él nos muestra un asistente de administración del servidor a través del cual nosotros podemos configurar todos los servicios y todas las características del sistema a través de estas opciones. Con esto damos por terminado el proceso de instalación del sistema operativo. La primera actividad de configuración que vamos a realizar sobre nuestro sistema operativo es la configuración a nivel de red. Para esto nos desplazamos a la barra de tareas sobre el icono de red, le damos clic derecho, abrir centro de redes y recursos compartidos y luego en la parte izquierda seleccionamos la opción cambiar la configuración del adaptador. En este punto nos muestra el dispositivo de red que tenemos actualmente en el sistema. Le damos clic derecho y le decimos propiedades. Una vez en la opción de propiedades seleccionamos el protocolo de Internet versión 4 y nuevamente presionamos el botón de propiedades. En este punto, en las propiedades del protocolo, simplemente escogemos la opción usar la siguiente dirección IP. Vamos a asignar una dirección IP de nuestra preferencia, entonces vamos a utilizar un segmento de red del tipo 192.168.1. Vamos a dejarla 10 para el servidor. Como máscara de subred dejamos la que nos configura automáticamente y como puerta de enlace dejamos la 192.168.1.1 y como servidor DNS preferido vamos a dejar la misma IP del servidor, ya que como tarea adicional vamos a dejar este servidor como controlador de dominio y como servidor DNS. Una vez hayamos hecho esto, damos clic en aceptar y ya de esta manera queda configurada nuestro dispositivo de red con una IP fija, que es con la que vamos a trabajar de aquí en adelante para configurar el resto de los servicios que vamos a trabajar en el sistema operativo. Una vez configurado el dispositivo de red, vamos a dar inicio al proceso de instalación y configuración del servicio de dominio del directorio activo. Para esto vamos a la opción Administrar, agregar roles y características.
Una vez hecho esto, nos muestra un resumen de las cosas que hay que tener en cuenta para realizar configuraciones. Aquí simplemente le damos clic en siguiente y en la siguiente pantalla seleccionamos la opción instalación basada en características o en roles y le damos clic en siguiente. En este punto simplemente nos pide seleccionar el servidor o el grupo de servidores sobre el cual vamos a aplicar la configuración. Como solo tenemos el servidor, un servidor actualmente instalado, simplemente nos identifica el servidor, lo seleccionamos y le damos clic en siguiente. Una vez hecho esto, buscamos el servicio que queremos instalar. En este caso será el servicio de dominio de directorio activo. Lo seleccionamos y él nos dice que hay asociados a este servicio una serie de características que también debemos instalar. Entonces le decimos agregar características y luego presionamos en el botón siguiente. En este punto, como ya él previamente nos seleccionó las características necesarias, también le damos clic en siguiente. Una vez hecho esto, nos saca un resumen de lo que se va a hacer a nivel de la instalación y la configuración y le damos clic en siguiente. Y luego le damos clic en la opción instalar. Una vez terminada la instalación del servicio, le damos clic en el botón cerrar y ya con esto hemos terminado el proceso de instalación del servicio. Solamente nos quedaría falta, nos estaría haciendo falta configurar o el dominio del servidor, ya que la idea es promover el servidor como controlador de dominio. Entonces para esto vamos Entonces para esto nos desplazamos al banderín donde vemos una notificación en amarillo y adicional a eso nos dice que se requiere una configuración para los servicios de dominio del directorio activo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos sugiere hacer el asistente de configuración. Entonces lo que nos sugiere es promover el servidor como controlador de dominio, que es lo que queremos hacer. Entonces le damos clic ahí y seleccionamos la operación que vamos a realizar. Entonces hay tres alternativas. Lo que vamos a hacer es agregar como tal un dominio. Entonces escogemos la opción agregar un nuevo bosque y nos pide indicar el nombre del dominio raíz. Entonces como nombre del dominio raíz vamos a escribir el dominio que queramos. Entonces para este caso vamos a escoger el dominio mipanita.edu.com. ¿Por qué no escogí mi pana? Porque ese dominio a nivel de internet ya existe. Entonces, si le damos un ping o un acceso a través de este dominio, muy probablemente no se enrute hacia el dominio de la universidad y no hacia el dominio de nuestro servidor que estamos instalando en este momento. Entonces, una vez ingresamos el nombre del dominio raíz, le damos clic en siguiente y él realiza la instalación y la configuración correspondiente. En este punto nos pide seleccionar el nivel funcional del dominio raíz.
dejamos la opción así como está. Lo único que hacemos es configurar una contraseña de administración para los servicios de directorio. Esta contraseña también debe ser una contraseña compleja y debe ser diferente a la contraseña del usuario administrador. Entonces ingresamos la contraseña que deseemos y le damos clic en instalar. Luego le damos clic en siguiente y él nos hace una verificación de nombre a nivel del protocolo NetBIOS para detectar el dominio del servidor. En este punto ya él nos identificó el dominio que asignamos previamente y de esta manera como va a ser reconocido nuestro servidor a nivel de la red. Presionamos el botón siguiente. Luego nos pide especificar la ubicación de la base de datos del directorio activo. Simplemente dejamos la configuración que sugerida y le damos clic en siguiente. Por último nos muestra un resumen de las opciones de configuración que se van a hacer sobre el sistema y le damos clic en siguiente. En este punto, básicamente lo que está haciendo el servidor es verificar algunos requisitos previos para la instalación. Entonces, una vez se validan estos requisitos, eh, lo que se hace es simplemente darle clic a la opción instalar. Una vez terminado el proceso de instalación del servicio de controlador de dominio del directorio activo, pues nos reinicia el equipo para poder terminar de aplicar toda la configuración. Una vez terminado el reinicio, pues nos dejan el protector de pantalla de inicio de sesión, para lo cual tenemos que presionar las teclas control al suprimir para poder ingresar la contraseña. Si nos damos cuenta en este punto, ya a la cuenta de administrador ya viene precedida del dominio que acabamos de configurar en el servidor. Esperamos que cargue el administrador del servidor para poder realizar la configuración que nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Pues básicamente es configurar una zona inversa de DNS para terminar de configurar los servicios del servidor de controlador de dominio. Entonces, para configurar una zona inversa de DNS, lo que vamos a hacer es ir a la opción o al menú de herramientas y vamos a la opción DNS. Esta es una alternativa. Si nos damos cuenta también aquí en las opciones de configuración que tenemos abajo, nos aparecen dos nuevas opciones que fueron las que acabamos de realizar: el controlador de dominio del directorio activo y el servicio DNS como tal. Al dar clic en el servicio DNS nos abre una pantalla en donde podemos configurar las características de este servicio.
Entonces nos muestra el servicio y el servidor sobre el cual está instalado, que es en el que estamos trabajando. Al desplegarlo buscamos la opción que se llama zona de búsqueda inversa. ¿Qué es una zona de búsqueda inversa? Normalmente en los servicios DNS yo tengo un dominio asociado a una dirección IP. Entonces cuando un usuario ingresa a un dominio, el servicio DNS basado en ese dominio determina cuál es la dirección IP a la que corresponde y enruta todo el tráfico hacia allá. Esta zona de búsqueda inversa lo que hace es el proceso contrario. A partir de una dirección IP determina cuál es el dominio asociado a él y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces para poder crear la zona de búsqueda inversa le damos clic derecho y decimos zona nueva. Al darle zona nueva nos aparece un asistente para la configuración de dicha zona. Presionamos el botón siguiente. Nos aparecen tres alternativas, le decimos que es la zona principal, le decimos siguiente. En la siguiente pantalla nos aparecen tres opciones. Escogemos la opción de la mitad, la que aparece por defecto, que es para todos los servidores DNS que se ejecuten en controladores de dominio en este dominio, o sea, en el que nosotros configuramos en el servidor, o sea, que le aplique a todos los servidores que estén ahí. Y luego nos dice sobre qué protocolo queremos trabajar la zona de búsqueda inversa. Decimos que es en el protocolo Internet IP versión 4. Seleccionamos y le damos clic en siguiente. Una vez hecho esto nos pide escribir el identificador de red para identificar la zona. Entonces simplemente vamos a colocar los tres primeros octetos de la dirección IP que habíamos asignado a nuestra red. Entonces 192.168.1. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las direcciones IP asignadas eh, dentro de esta subred pues van a ser afectadas por el servicio. Una vez hecho esto, le damos clic en siguiente y en la siguiente pantalla dejamos la opción que nos aparece por defecto, que es permitir solo actualizaciones dinámicas seguras, que es lo recomendado para el directorio activo. Le damos clic en siguiente y nos aparece el resumen de la configuración que vamos a realizar y le decimos finalizar. Una vez instalada y configurada nuestra zona inversa, vemos que dentro de las zonas de búsqueda inversa aparece un nuevo directorio y en este directorio aparecen dos archivos, que son los archivos de configuración de la zona inversa. Nos quedaría faltando crear un archivo puntero que básicamente es el que hace la traducción de direcciones IP a nombres de dominio. Entonces para crear el puntero le damos clic derecho y le decimos nuevo puntero PTR. En esta pantalla simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar el nombre del host. Damos clic en examinar y pues es el único que nos aparece ahí, lo seleccionamos y le damos clic en aceptar. Seleccionamos la zona de búsqueda que hemos creado, le damos clic en aceptar, nos aparecen los diferentes directorios. Entonces seleccionamos el del dominio que nosotros asignamos a nuestro servidor y le damos clic en aceptar. Luego nos aparecen una serie de archivos de configuración. En este punto vamos a escoger en el que dice marca de tiempo static. Lo seleccionamos y le damos clic en aceptar. Y luego
Le damos clic en aceptar nuevamente hasta llegar a la configuración que tenemos o que teníamos inicialmente. Una vez ubicados nuevamente en el directorio de zonas de búsqueda inversa que acabamos de crear, observamos que aparece un nuevo archivo de tipo puntero con la dirección IP del servidor. De esta manera damos por concluida la configuración del servidor de nombres de dominio a través del directorio. Lo siguiente que vamos a configurar en nuestro servidor es el servicio DHCP, o sea, la asignación dinámica de direcciones IP a aquellos servidores o aquellos equipos que se conecten en nuestro dominio. Entonces, para instalar el servicio de DHCP vamos a la opción de administrar, agregar roles y características, le damos clic en siguiente. Escogemos que es la instalación basada en características o en roles, le damos clic en siguiente, seleccionamos nuestro servidor, le damos clic en siguiente y dentro del listado de roles y servicios que tenemos buscamos servidor DHCP. Inmediatamente nos muestra un listado de herramientas y características que se deben instalar con el servicio de DHCP, entonces le decimos agregar características. Una vez le agreguemos las características le damos clic en siguiente y nuevamente en siguiente. Nuevamente le damos clic en siguiente y por último le damos clic en instalar. Una vez terminada la instalación del servicio de DHCP, nos indica el proceso de instalación que hay que completar la configuración del servicio. Para esto, entonces le damos completar configuración del servicio y él nos dice que lo que falta es crear los grupos de permisos o de privilegios sobre el servicio como tal, es decir, quién va a poder conectarse al servicio y solicitar direcciones IP. Entonces se deben crear dos grupos, un grupo de administradores del servicio y un grupo de usuarios del servicio de DHCP. Esto debido a que estamos en un controlador de dominio y por lo tanto se necesita crear estos grupos de privilegios a nivel del sistema operativo. Entonces, le damos clic en siguiente. Para poder crear los grupos, obviamente necesitamos un usuario con privilegios de administración. En este caso utilizamos el usuario administrador. Seleccionamos y le decimos confirmar. Una vez confirmamos, el proceso de instalación nos indica que la creación de los dos grupos ya quedó realizada. Le damos clic en cerrar y luego en cerrar y con esto quedaría creado, instalado y configurado parcialmente nuestro servicio de DHCP. ¿Qué faltaría? Faltaría a nivel de configuración indicarle el rango de IPs a asignar en el momento en que un cliente solicite una dirección IP. Para poder configurar el rango de direcciones IP, vamos a la opción de herramientas, buscamos nuestro servicio de DHCP, le damos clic y él nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana nos despliega el servicio, nuestro servidor y los protocolos de red que estamos manejando sobre nuestro servidor. Seleccionamos el protocolo IP versión 4 y sobre él le vamos a decir ámbito nuevo. Entonces, al crear el ámbito, aquí es donde vamos a asignar el rango de IPs que se van a asignar a través del servicio. Como nombre, pues le podemos colocar cualquier nombre.
Entonces le podemos colocar intranet 192.168.1.100 a 192.168.1 hasta la 200. Como tal, esto es solamente un nombre descriptivo. Le podemos colocar el nombre que queramos. Le damos clic en siguiente y aquí en este punto es donde vamos a decirle entre qué rango y qué rango van las IPs que se van a asignar a través del servicio. Entonces colocamos 192, 168.1.100 hasta 192.168.1 hasta la 200. ¿Qué significa esto? Que cada vez que un cliente solicita una IP del servidor, él le va a asignar una IP entre este rango. Vamos, como opciones adicionales, pues nos indica la longitud de la red, que es una longitud de 24, y la máscara de subred asociada a la IP, que es la que nos deja por defecto. Esto no lo cambiamos y le decimos siguiente. En la siguiente pantalla nos da la posibilidad de excluir algunas direcciones IP que tengamos reservadas para algunos servicios o algunos servidores especiales. Para este caso, pues simplemente nuestro servidor principal está matriculado con una IP terminada en 10 que no está dentro de ese rango que acabamos de configurar, y si necesitamos alguna otra IP para otros servicios especializados, trabajamos con las IP de la 2 hasta la 99 que están sin asignar. Entonces, sin colocar nada en esta pantalla, le damos clic en siguiente y la siguiente pantalla nos indica la duración de la sesión de la IP hacia los clientes. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el servicio de HCP asigna una IP a un cliente, se la mantiene asignada hasta por 8 días. Así el cliente no esté conectado en ese momento. Le dejamos la configuración por defecto, sin embargo, si queremos cambiarla, podemos disminuirle o aumentarle el número de días, inclusive configurarle a nivel de horas y minutos. Damos clic en siguiente y escogemos en la siguiente pantalla la opción de configurar estas opciones ahora para que comiencen a aplicar de una vez. En esta pantalla simplemente nos pide especificar una puerta de enlace predeterminada del enrutador. En este caso, normalmente la puerta de enlace es la 192.168.1.254. Le decimos agregar y le damos clic en siguiente. En esta siguiente pantalla simplemente nos identifica el dominio y nos matricula el dominio con la IP del servidor para tenerlo en cuenta. Le damos clic en siguiente. Luego nos pide especificar los servidores WINS. Como no estamos utilizando este tipo de servicios o servidores, le damos clic en siguiente. Y luego nos pide o nos da la opción de activar este ámbito ahora o de utilizarlo más adelante. Le damos clic en activar este ámbito ahora y presionamos el botón siguiente y por último finalizar. De esta manera hemos terminado de configurar el servicio de HCP con una asignación dinámica de direcciones entre las 192.168.1.100 hasta la 1.200. Ahora vamos a visualizar los procesos y el rendimiento del equipo. La manera más sencilla de hacerlo es dar clic derecho sobre la barra de tareas y escoger la opción Administrador de tareas. Aquí se nos despliega una pantalla en donde vemos todos los procesos que están corriendo actualmente sobre el sistema operativo
Y aquí vemos que ya está corriendo el directorio activo y muy seguramente por aquí vamos a encontrar el DNS y el DHCP. En la siguiente pestaña pues vamos a ver el rendimiento del servidor. Entonces ahí nos muestra los parámetros de CPU, de memoria y de tráfico de red que en estos momentos está ocupando o consumiendo el sistema operativo. Entonces a nivel de CPU nos muestra los picos a nivel de una gráfica y el porcentaje de uso y la velocidad de los procesadores. A nivel de memoria nos muestra un gráfico de memoria donde se ven los 4 GB que le asignamos y el consumo actual. En estos momentos está consumiendo aproximadamente 1 GB de los 4 que le asignamos. Y en la siguiente opción vemos el tráfico de red. En estos momentos, como el servidor no está conectado a internet ni hay ninguna conexión activa, simplemente no refleja el tráfico. Lo siguiente que vamos a hacer es a nivel de configuración aumentar un poco la memoria virtual. Para cambiar los parámetros de memoria virtual vamos al panel de control y en el panel de control vamos a la primera opción que es sistema y seguridad. En sistema y seguridad buscamos la opción de sistema y luego la opción configuración avanzada del sistema que está al costado izquierdo. En configuración avanzada del sistema vamos a opciones avanzadas y en opciones avanzadas vemos 3 subgrupos de los cuales nos enfocaremos en el primero que es el de rendimiento y le damos clic en configuración. En configuración vamos a opciones avanzadas y aquí en el segundo subgrupo nos aparece la memoria virtual. Por defecto, el tamaño asignado por el sistema operativo es 1408 megabytes y aquí en el botón cambiar podemos alterar ese valor. Actualmente pues está la configuración automática, simplemente le quitamos el check de administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación y le decimos que vamos a asignar un tamaño personalizado. Entonces, teniendo en cuenta que actualmente tiene asignado 1408, entonces vamos a dejarle como configuración inicial 12 gigabytes y puede crecer hasta un máximo de 8 gigabytes. El tamaño está dado en megabytes, por lo tanto 2 gigabytes corresponden a 2048 y 8 gigabytes corresponden a 8192. Una vez hecho esto, le decimos establecer y aquí arriba en el cuadro de resumen nos aparece ya la configuración que acabamos de colocar. Le damos clic en aceptar y nos indica que para que los cambios surtan efecto se requiere un reinicio del servidor. Damos clic en aceptar, luego nuevamente en aceptar y luego nuevamente en aceptar. Él nos pide que reiniciemos en este momento o reiniciar más adelante. Vamos a darle clic en reiniciar ahora para que los cambios surtan efecto. La siguiente actividad que vamos a realizar sobre nuestro servidor es la configuración de la estructura organizacional, para lo cual vamos a crear 3 grupos.
tres grupos de usuarios y adicionalmente a cada grupo vamos a agregarle 2 usuarios para hacer unas pruebas. Entonces, para poder crear la estructura organizacional, esto se hace dentro del servicio del directorio activo. Para eso vamos al menú de herramientas y buscamos la opción usuarios y equipos de Active Directory o de directorio activo. Una vez seleccionamos el servicio, buscamos nuestro dominio y lo desplegamos. Sobre nuestro dominio, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva estructura organizacional o lo que normalmente se denomina un departamento dentro de la estructura organizacional. Entonces vamos a crear el departamento dentro del dominio, vamos a crear el departamento de sistemas. Entonces, le damos el nombre y damos clic en aceptar. Listo. Dentro de sistemas vamos a crear otras 3 áreas. Entonces, una va a ser desarrollo, otra va a ser pruebas y otra va a ser documentación. Una vez creada la estructura organizacional y cada uno de sus departamentos, la idea es crear usuarios dentro de estos grupos. Entonces nos ubicamos dentro del departamento de desarrollo y le damos clic en crear nuevo usuario en el contenedor actual. Entonces vamos a ingresar un nombre de pila, entonces en este caso será desarrollador 1 y como nombre de inicio de sesión vamos a colocarle dev 01. Des en cuenta que una vez asignamos el nombre, él va acompañado del dominio, es decir, que el usuario al momento de conectarse o de iniciar la sesión debe suministrar su nombre de usuario seguido por el dominio del sistema. Le damos clic en siguiente y asignamos una contraseña. Nuevamente hay que asignar una contraseña que sea compleja para que no nos la rechace al momento de asignar. Aquí en el momento de la creación nos da algunas opciones como que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, como que el usuario no puede cambiar la contraseña, o que la contraseña nunca expira, o que la cuenta está deshabilitada. Para efectos de este ejercicio lo dejamos con la configuración estándar, que es apenas el usuario se autentique, debe cambiar la contraseña. Damos clic en siguiente y luego en finalizar. Entonces de esta manera ya creamos un usuario en el departamento de desarrollo. Vamos a crear uno nuevo y lo llamaremos desarrollador 2.
La idea es que aquí en este punto se coloquen los nombres reales de los usuarios. Sin embargo, para efectos de este ejercicio usamos nombres genéricos de acuerdo al departamento. Creo que, creo que cometí un error en la creación del primero. Vamos a renombrarlo. Para que quede acorde a cómo estaban a cómo quedan los demás. Listo. Procedemos a crear los usuarios del departamento de prueba. Entonces llamamos tester 1, test 01. Tester 2 y test 02. Y por último creamos los usuarios del departamento de documentación. Documentador 1, 01. Listo. De esta manera hemos creado una estructura organizacional para el departamento de sistemas compuesto por tres áreas: el área de desarrollo, el área de pruebas y el área de documentación, y a cada una de ellas le hemos creado sus correspondientes usuarios. Y ya para finalizar este video, lo único que nos falta es crear las directivas de políticas de grupo, que son básicamente restricciones que se le pueden asignar a un usuario eh, para cuando se conecte obligarlo a seguir ciertos lineamientos a nivel de seguridad. Entonces, para poder crear las políticas de, de objetos de grupo, vamos al menú herramientas, a la opción administración de directivas de grupo o de políticas de grupo. Una vez allí, buscamos nuestro dominio, vamos a la opción dominios y ahí buscamos el dominio que le hayamos asignado a nuestro servidor. Dentro de este dominio, escogemos la opción objetos de directivas de grupo.
y en la parte blanca de la zona derecha le damos clic derecho, nuevo, y le damos un nombre, el nombre cualquiera. Entonces la primera directiva o política de grupo que vamos a crear es una muy sencilla. Básicamente lo que vamos a hacer es evitar que los usuarios que tengan esta política ingresen al panel de control del sistema para que no hagan travesuras por ahí. Entonces la vamos a llamar deshabilitar el panel de control. Le damos clic en aceptar. Una vez le damos clic en aceptar, nos aparece aquí en el listado. Y para poderla configurar, le damos clic derecho, editar. Al editarla, básicamente nos aparece un listado con todas las alternativas de configuración que podemos asignar. Entonces hay alternativas de configuración a nivel de equipos y hay alternativas de configuración a nivel de usuarios. Entonces, como esta política va a aplicar para usuarios, escogemos la opción configuración de usuarios y allí directivas. Y a nivel de directivas, pues hay varios grupos. Entonces ahí a nivel de configuración de software, hay directivas a nivel de configuración del sistema operativo y hay algunas plantillas administrativas que, que podemos utilizar. Entonces para este caso vamos a utilizar una plantilla administrativa. En las plantillas administrativas hay una que se llama panel de control y en panel de control buscamos la opción que queramos asignarle a la directiva de configuración de grupo. Entonces, como dijimos, vamos a prohibir el acceso al panel de control y para eso tenemos esta opción ya previamente configurada. Entonces, le damos doble clic y simplemente le decimos habilitar y aceptar. Cerramos nuestra pantalla de asignación de directivas y ya debemos quedar con nuestra directiva para deshabilitar el panel de control habilitado. Vamos a crear una nueva y esta también va a ser algo sencillo. Vamos a evitar el cambio del papel o de la imagen de escritorio. Podemos evitarla o asignar una imagen predeterminada. O sea, que él no la pueda cambiar y que así mismo nosotros le asignemos desde la administración una imagen para eso. Una vez hemos creado nuestra política, evitar cambio de imagen del escritorio, le damos clic derecho a editar y luego en las alternativas de configuración de usuario vamos a las directivas, plantillas administrativas, Active Desktop, nuevamente Active Desktop y aquí seleccionamos tapiz del escritorio. Le damos doble clic, le decimos habilitar y aquí básicamente lo que nos pide es una ruta de la imagen que queremos asignarle al usuario cuando ingrese a la aplicación. Buscamos cualquier
cualquier imagen que queramos asignarle. Miremos, puede ser esta, y simplemente pues, la ubicamos en un sitio que nos quede de fácil acceso. Entonces creemos dentro de este un directorio image y ahí guardamos nuestra imagen. Le voy a cambiar el nombre para que sea más fácil la asignación. Copiamos la ruta completa de la imagen y la colocamos en el cuadro de texto donde dice nombre del papel tapiz. De esta manera le decimos aplicar y aceptar. La otra alternativa es que el estilo de la imagen se ajuste al tamaño de la pantalla o que aparezca centrada o en forma de mosaico. Vemos la que se ajuste, es decir, que ocupe todo el tamaño de la pantalla. Aceptar. Y lo otro que podemos hacer es deshabilitar la opción de manipular el escritorio. Le damos doble clic o clic derecho editar, le decimos habilitar. De esta manera se desactiva la opción de cambiar el escritorio del usuario y se le asigna por defecto la imagen que acabamos de colocar. ¿Listo? De esta manera hemos creado dos políticas de directivas de grupo. Entonces el siguiente paso es asignárselas a los usuarios. Entonces esto lo podemos hacer a través de la opción delegación, en donde le digo agregar y busco los usuarios a los cuales les quiero asignar la política. Entonces vamos a buscar los usuarios que se llaman dev, decimos comprobar nombre y nos aparecen los dos que habíamos creado previamente. Entonces seleccionamos desarrollador 1 y luego vamos a agregar el otro desarrollador. Listo, de esta manera asignamos la política a los dos desarrolladores. Bueno, aquí nos coloca una advertencia, simplemente nos deja asignar de a uno en uno. Entonces le decimos aceptar y ya. Y pues agregamos el otro. Dev desarrollador 2 y listo. Esto para la directiva de deshabilitar el panel de control. Ahí está. Los dos usuarios a los que le vamos a deshabilitar la opción de entrar al panel de control. Ahora vamos a asignar la directiva de evitar el cambio de imagen del escritorio. Entonces vamos a delegación. Y le decimos agregar los usuarios. Entonces vamos a asignárselo a los testers. Tester 1, aceptar. Y luego agregamos el otro, tester 2. Aceptar. Listo. De esta manera hemos asignado las directivas a los usuarios. De esta manera damos por terminar el video de instalación
configuración de un servidor Windows Server 2012 Release 2 y la correspondiente instalación y configuración de algunos servicios.